Bueno, ya estamos grabando. Hoy lo que vamos a ver hoy es terminar con las sociologías especiales, la unidad 4. Vamos a ver, o sea, lo que vamos a ver de esta unidad, porque hay muchas sociologías especiales, ¿no? O sea, hemos hecho un recorte sobre sociología de las organizaciones, sociología de la educación, y ahora vamos a hacer también de manera resumida, vamos a ver sociología de las religiones. Y después inmediatamente vamos a entrar a la unidad 5, que es el tema estratificación. Vamos a empezar a acelerar un poco el tema porque nos quedan cuatro teorías y después vienen las evaluaciones. En principio, ¿cierto? Si es que no tomamos alguna evaluación antes, ya estamos ya mirando no está en lo inmediato, pero estamos cerca del final del cuatrimestre. Bueno, sociología de las religiones. Eh, Se ve ahí el PowerPoint, ¿no? Omar, ¿se ve? Fernando. Sí, profe, se ve. Sí, Perfecto. se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, la sociología de las religiones es un área de interés para la sociología, esencialmente por el impacto que tienen las religiones en la vida social, en el orden social, en la integración social. Se trata de un análisis que focaliza esa relación entre la sociedad y la religión. No es una mirada de tipo teológica, filosófica, no analiza si hay una religión más verdadera que otra. Ese tipo de discusiones no, no entran en este tipo de análisis, sino que, como digo, ¿cierto? Se ve la relación entre las religiones y la sociedad. Y por supuesto que, como todos los temas, depende un poco de la corriente sociológica, las cosas que se plantean, ¿cierto? ¿Cuál es la función, cuál es el sentido de las religiones en la sociedad? Y ahí sí aparecen divergencias. De todas formas, en esas divergencias entre las corrientes las vamos a mencionar sobre el final. Lo que, lo que ahora vamos a empezar señalando tiene que ver con ciertas coincidencias más allá de las discrepancias teóricas que puede haber entre los distintos autores, ¿cierto? Es decir, hay coincidencias, por ejemplo, cuando no, sociología se pregunta qué es la religión. Entonces, aquí aparece que se trata de creencias, ¿cierto? Una dimensión subjetiva como las creencias, sentir. Creencias es sentir algo, ¿cierto? Eh, También ese sentir ya vamos a ir precisando, ¿verdad? Pero ese sentir no queda solamente en la subjetividad, sino que también las religiones, eh, digamos, comprometen costumbres, es decir, acciones, prácticas, rituales, de distinta índole, ¿no? No sé, asistir a la misa, ir a una procesión, orar. Hay algunas prácticas semejantes y otras que son particulares de cada religión. Y también son simbólicas, ¿cierto? O sea, claramente toda religión tiene simbolismo. Recuerden qué significa lo simbólico, ¿no? O sea, eh, una representación de una cosa por otra, ¿cierto? Es decir, una imagen puede representar una deidad, ¿eh? Una vela encendida puede representar un espíritu. Eh, una copa de vino puede representar la sangre de Cristo, ¿no? Un pedacito de pan, el cuerpo de Cristo. O sea, está llena de simbolismos cualquier tipo de religión, ¿no? Por ahí uno pone más ejemplos de la religión católica porque
es la que más conoce, pero todas tienen un alto contenido simbólico. Es decir, dimensiones emocionales, prácticas y simbólicas. Esas dimensiones subjetivas se ven vinculadas a las religiones. Pero hay otro elemento más característico que comparten todas las religiones y que tiene que ver con eh, un compromiso, digamos, una visión de una dimensión de la realidad que se considera sagrada. Acá, cuando podemos, no sé si cuando vimos Durkheim lo planteé, ¿cierto? Pero este autor menciona que todas las comunidades suelen distinguir dos grandes dimensiones en la vida social, ¿no? La sagrada y la profana. ¿Qué quiere decir sagrado? ¿Qué quiere decir profano? Bueno, una manera de entender qué es lo sagrado, más allá de que se refiere, por ejemplo, a existencias no perceptibles, a existencias que están más allá de la vida terrenal, lo más típico de lo sagrado es que es algo que no se puede transformar, manosear, que obliga a cierto respeto, ¿no? Eh, Muchas veces lo sagrado, sobre todo en algunas comunidades, está incluso vinculado a los propios antepasados, no necesariamente a las deidades, a ciertas tradiciones, por ejemplo, que se consideran sagradas. Pero una manera que uno puede rápidamente darse cuenta si estamos frente a algo sagrado o algo que no es sagrado, que la palabra sería profano, es si podemos, por ejemplo, innovar o cambiar ciertas prácticas vinculadas a lo sagrado. O sea, por ejemplo, podríamos decir que si nos juntamos, vamos a hacer una hipótesis así que se me está ocurriendo en estos momentos, ¿cierto? Somos un grupo de jóvenes católicos, ¿eh? Yo de joven no tengo nada, pero esto es todo hipotético, ¿no? Somos un grupo de jóvenes católicos que vamos siempre a una parroquia. Pero un día le decimos al cura, nos gustaría, padre, hacer más entretenido las oraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rezos, ¿no? El Padre Nuestro, la Ave María, le vamos a ir cambiando la letra para que para nosotros tenga más relación, más contenido de nuestras experiencias. Entonces, vamos a hacer las oraciones, pero todas las semanas le vamos a ir innovando la letra. Bueno, totalmente impensado, ¿cierto? Eso no se podría hacer de ninguna manera, porque forma parte de un ritual sagrado. Imagínense ustedes que incluso en el catolicismo hay corrientes internas porque hay un grupo, por ejemplo, que antiguamente, digamos en la época medieval, en donde el latín era un poco el idioma compartido por todo el Imperio Romano, como si fuese el inglés hoy de alguna manera, o más fuerte que el inglés todavía, las misas se daban en latín, ¿cierto? Y eh, hay, aún hay una corriente que no quiere dejar de dar misa en latín, ¿cierto? Porque, bueno, consideran una práctica sagrada que no tiene por qué adaptarse a los idiomas de distintos países en donde existe el catolicismo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo típico de qué se considera sagrado. O sea, no se puede transformar eso que se considera sagrado. Lo profano, por el contrario, sí. No sé, cómo me visto. Bueno, hoy me pongo una ropa, mañana me pongo otra. Hoy me peino de una manera, mañana me peino de otra. Hoy pinto la casa de un color, dentro de un año la pinto de otra manera. ¿Sí? Eh, lo
lo profano tiene que ver con aquello que sí no hay problema de ir cambiando. En cambio, el concepto de sagrado, que es algo característico de todas las religiones, este elemento conservador está presente. Bueno, ¿qué más se comparte dentro de las miradas sobre qué se entiende por religión? Bueno, de alguna manera hay también cierto consenso de que las religiones brindan cierta explicación a emociones muy sentidas y que a veces buscan una razón, una explicación, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Qué nos pasa después de morir? O sea, interrogantes profundos eh, que la experiencia no nos da respuesta, que la ciencia tampoco nos da respuesta. Bueno, allí aparece la religión, como dice acá Malinowski, que es un antropólogo, viene a llenar un hueco, un vacío existencial, ¿cierto? Esta idea de lo inexplicable muchas veces eh, encuentra en la creencia, no en la razón, sino en la creencia, algún tipo de respuesta, ¿cierto? O sea, las religiones vienen a ocupar este espacio en la subjetividad humana. Bueno, la importancia que tiene, digamos, lo social se desprende de que no se ha encontrado algún tipo de comunidad, por ejemplo, que sea atea, sino que siempre algún tipo de rasgo religioso se encuentra, ¿cierto? Quizás no como una doctrina, no mucho menos institucionalizada, pero sí en toda comunidad hay rasgos o prácticas que se puedan considerar religiosas. Por ejemplo, eh, una de las prácticas que se consideran que tienen que ver con lo religioso es cuando muere alguien, por ejemplo, hace 50.000 años, ya hay registros, ¿cierto?, de tumbas eh, humanas, en donde al cuerpo se lo ha enterrado con algunos objetos simbólicos, ¿no? Supongamos un arma. Eh, Estos hallazgos inducen a pensar, ¿cierto?, que esas comunidades creían dos cosas, ¿cierto? Creían que había algún tipo de continuidad de la vida después de muerto. O sea, había cierta dualidad entre el cuerpo, que estamos conformados por un cuerpo y algún tipo de espíritu, porque si no, ¿cómo explicar que se le pone un arma si no es para que su espíritu se defienda en un supuesto mundo que puede llegar a ser hostil, ¿no? Por las dudas, se entierra con un arma, o se le pone una vasija, por las dudas que tenga sed y que eh, tenga una vasija para recoger agua y tomar agua. O sea, todas hipótesis, lógicamente, ¿cierto? Que quizás están lejos de la realidad. Pero ahí hay un indicio de que este tipo de prácticas mortuorias han existido desde hace miles de años y que tendrían un componente de tipo religioso allí presente, ¿no? Eh, Religión no significa, como hoy uno las conoce, que están institucionalizadas, que existen iglesias, que existen personas que se dedican digamos, a difundir sus creencias, sino que religión, podemos hablar de religión eh, con distintas formas, es decir, no necesariamente tienen que tener, por ejemplo, un dios. Puede haber religiones con varios dioses. Tampoco necesariamente
el Dios es un ser benévolo, alguien bueno. También puede ser un ser hostil, puede ser indiferente, puede o no tener forma humana, puede tener formas, no sé, de la naturaleza o no tener forma, ser meramente algo estrictamente espiritual. Es decir, no hace al objeto de la deidad la existencia de, eh, a la forma de la deidad, la existencia de una religión, ¿cierto? O sea, no es que exista religión allí donde la creencia tenga un único Dios, por ejemplo, ¿cierto? Y que el Dios sea bueno y que sea el que más o menos eh, conocemos nosotros hoy en las religiones dominantes más conocidas generalmente tienen una figura de Dios única, ¿no? No hay eh, religiones así importantes con muchos dioses. Bueno, acá eh, estos autores, ¿cierto? Que nosotros tenemos un documento ahí que incorporamos a la cátedra, plantean un poco esto que estábamos diciendo, los cuatro elementos constitutivos de las religiones. Creencias, ¿m? Son, es algo que sentimos, rituales, que son prácticas, hacer algo y de manera este, repetitiva, eh, aunque y de manera simbólica, ¿cierto? Una práctica de orar, por ejemplo, no es útil, ¿no? Sino que es claramente una expresión simbólica. Subjetiva, experiencias subjetivas, un poco esto lo que decíamos, por ejemplo, que las religiones vienen a calmar dudas existenciales, ¿no? La religión tiene este componente místico, si se quiere, presente, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades, algunas comunidades que vinculaban estas prácticas religiosas con algún tipo de estados, se buscaba inducir algún tipo de estado místico, ¿cierto? Bueno, de intensa subjetividad, algo parecido a lo que podría ser un efecto un tanto a veces alucinógeno, pero no sería eso, pero sí algo semejante, ¿no? Y lo que es muy importante y que a nosotros nos interesa subrayar de manera destacada es que las religiones eh, comprometen a la comunidad. O sea, no son prácticas individuales, sino compartidas por una comunidad. Y en ese compartir por una comunidad, como hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Aquello que se comparte genera a la comunidad misma, hace la existencia de la comunidad. Aquello que nos aúna contribuye, valga la redundancia de la palabra, ¿cierto? A generar una unidad. En este caso, una unidad que es muy fuerte en relación a esta creencia. O sea, la ciencia que puede ser muy explicativa del mundo existencial, ¿eh? Sin embargo, no genera este sentido de comunidad que genera las emociones, ¿no? Las creencias. Eh, Mucho más, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo que es de impacto menor, pero que nos sirve para ilustrar lo que quiero decir, que es que lo emocional genera vinculación y nos integra, nos une. Por ejemplo, ser hincha de Boca. Los hinchas de Boca se sienten una comunidad fuerte por tener esa pasión compartida por el fútbol. Bueno, esta es o una familia, ¿cierto? Es una unidad asentada en lo emocional. Cuando definimos familia decíamos que era una unidad emocional básicamente, ¿no?
Bueno, las religiones son mucho más extensas que un club de fútbol, que una familia, y muy profundas, más que el fútbol, ¿cierto? Una religión es algo que se siente profundamente. Entonces, sentir algo profundamente y compartido con otro, eso genera unión, genera comunidad. Y la comunidad, la existencia de la comunidad, obviamente, ayuda a preservar la religión, porque la tornan la religión en impersonal, o sea, las personas vamos muriendo, envejeciendo y muriendo, pero al ser algo comunitario, la religión va a continuar existiendo más allá de nuestra propia individualidad, ¿cierto? O sea, el sentido de comunidad tiene que ver también con eso. Fíjense, la palabra religión. Es muy importante la palabra religión porque lo dice todo. En la etimología de la palabra, de alguna manera, dice mucho qué significa religión, ¿no? Porque significa dos cosas: ligar, unir y repetir. ¿Eh? Ligar y repetir. Acá, la palabra que viene del latín, ¿cierto? Religio, religions, que procede de religare. Re indica repetición, ¿no? Hacer algo otra vez y otra vez y otra vez. Repetir, repetir. ¿Pero repetir qué? Repetir aquello que nos une, aquello que nos liga. O sea, religar, religión, religar, volver a unirnos. Eso significa la palabra religión. Y efectivamente, eh, tiene ese efecto social muy importante, ¿cierto? Volver a mantener unida a una comunidad. Evitar lo que muchas veces también hemos señalado, ¿cierto? De que es, por lo menos para varios autores, el ser humano en sí mismo es violento y destructivo, autodestructivo, y es difícil evitar, ¿cierto? La confrontación entre nosotros, a no ser que exista, por ejemplo, fuerzas que nos mantengan en un orden y en una convivencia pacífica. Para muchos, esta es la función esencial del Estado, ¿cierto? Con las leyes, con el castigo a quien sale de la ley, pero uno podría decir, el Estado es una construcción social bastante moderna, ¿no? Lo primero y lo más básico son las religiones. La religión como creencias que evitan que las personas en sí se autodestruyan. Volver a ligar, mantener unido a una comunidad. También es cierto que uno podría decir, ¿cierto?, que ha sido las religiones motivo de lucha de un grupo humano con otro grupo humano por no compartir justamente estas religiones, ¿eh? Pero más allá, digamos, de ser motivos de confrontación, internamente en un grupo tienen esta función. Bueno, eh, el punto de vista cuantitativo, ¿cierto? Si nos preguntamos cuáles son las religiones más numerosas, tenemos que el cristianismo tiene 2.100.000 fieles, es la más numerosa de todas. Después viene el Islam, ahí nomás cerquita, ¿no? 1.900.000 personas. El budismo, 1.600.000. Después, por supuesto, hay muchas otras religiones más, pero estas tres son las más grandes, las más importantes. Bueno, como decíamos al principio, hasta acá un poco lo compartido por los distintos autores, pero
Si la miramos desde las corrientes sociológicas, acá empieza a haber diferencias, ¿cierto? Una cosa es lo que dice Marx, otra lo que plantea Weber y otra lo que plantea Durkheim, ¿no? Miradas diferentes en cuestiones religiosas. Por ejemplo, Marx es el más crítico de todos, que, que plantea que las religiones son una construcción de los dominantes para dominar más fácil a, a quienes dominan, ¿cierto? Es decir, Marx no era creyente, a pesar de que era hijo de nuestros padres eran religiosos, él no. Y ven la religión, ¿cierto? Que las religiones sirven a las élites, ¿m? Sirven para que el dominante lo siga haciendo. Y pone como ejemplo esta idea, ¿cierto?, de que hay que aceptar el sufrimiento en la vida terrestre, en la vida terrenal, porque las recompensas vendrán después de muerto. Eh, entonces, si sufrimos acá, nos resignamos a sufrir acá, tendremos una vida eterna más gloriosa, eh, más eh, todo lo contrario de lo que nos está pasando en estos momentos. Es ese, digamos, divulgar la resignación, aceptar el sufrimiento, dice Marx, es netamente o conduce a prácticas de no transformar un orden injusto, ¿cierto? Si te dicen resignate, no vas a buscar cambiar eso, ¿no? Entonces, al no buscar la transformación porque la religión me manda a resignarme, bueno, eso le sirve a los dominantes, ¿verdad? Entonces, esta, por ejemplo, es uno de los planteos que hace Marx, ¿no? Es decir, las élites dominantes les viene muy bien las religiones porque eh, opera como un escudo que conserva sus privilegios, ¿cierto? También, va a decir Marx, las religiones contribuyen, desde el punto de vista subjetivo, a generar una personalidad que se lleva muy bien con la que se necesita en el mundo industrial de los obreros, los cuales deben aceptar cierta existencia enajenada. Esto, cuando vimos el marxismo lo explicamos, ¿cierto? Es como que el obrero al estar, no sé, 10 horas por día haciendo un movimiento como si fuese una palanca, esto, esto era muy así, sobre todo, ¿no?, hace 200 años atrás. Hoy las fábricas son mucho más tecnológicas y los trabajos son más complejos, pero los procesos de industrialización, la segmentación, además de la elaboración de productos, hacía que una persona estuviera todo el día con un movimiento mecánico también. Entonces, aceptar ser un engranaje más y estar 10 horas por día siendo un engranaje más, bueno, esto, decía Marx, enajena a la persona humana. Y esa enajenación se ve reforzada si se es creyente, ¿eh? Si se le pone algún tipo de sentido a esa actividad mecánica, desde el punto de vista religioso, ¿cierto? O sea, hay un propósito, hay un sentido, habrá recompensas de hacer lo que uno hace, así sea algo inhumano, ¿cierto? Bueno, esta mirada de Marx sobre la religión claramente no tiene mucho que ver con la mirada de Weber, ¿eh? Weber siempre, como hemos dicho, es crítico de Marx, no comparte muchas cosas de Marx y, por ejemplo, va a plantear que hay que distinguir
religiones. No todas las religiones son iguales e incluso va a sostener, ¿cierto?, que, por ejemplo, la transformación del cristianismo en los protestantes va a dar origen al surgimiento del capitalismo. Allí esa religión, ¿eh? Que acepta el cambio, que acepta, por ejemplo, que existan ricos, porque el rico genera trabajo, allí se encuentra el origen del capitalismo. O sea, para Weber, Weber mira la religión en términos de este impulso conservador tan típico que decíamos que era lo sagrado, ¿verdad? Las religiones son conservadoras por naturaleza todas. Sin embargo, hubo una... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. No, porque cuando usted habla de Marx, ¿no? De Marx, él no toma en cuenta esto de, porque él dice que las religiones hacen que el poder, ¿no? Que los poderosos sigan perpetuando su poder. Pero él no toma el contexto de que las religiones son mucho, mucho antes del Estado moderno, o sea, porque es algo mucho más antiguo que desde el surgimiento de los estados. O sea, me cuesta un poquito esa parte, Sí, pero bueno, él no toma en cuenta eso, ¿no? Es como que él dice, las religiones empiezan a existir desde antes, desde el Estado, no, no, no. o no. Él los sitúa a los dominantes, ¿no? A los dominantes. Ah, Sí, y incluso dice siempre ha habido relación de dominantes y dominados, desde siempre. Pero, incluso esto lo dice en el manifiesto, las desigualdades no existirán por siempre. Cuando venga el comunismo, dejará de darse esta dualidad dominantes y dominados. Después, por supuesto, que los dominantes han estado siempre vinculados desde los jefes tribales a distintos tipos de gobierno que han existido, ¿cierto? claro, Y porque antes existían lógicamente, los clanes, todo. claro, y cuando aparece el Estado moderno, allí también se dice, ¿cierto?, que el Estado va a jugar un rol afín a las élites dominantes. Eh, Ah, bien. pero él lo sitúa a la dimensión de una herramienta de los dominantes. Lo que sí es cierto, ¿cierto? Que se le critica a Marx, porque cuando empezaste a plantear pensé que ibas a señalar eso. Por ejemplo, Durkheim le dice a Marx que las religiones son anteriores a la economía. Porque Marx tiene una mirada de interés económico, dice, sirve a los Claro, por intereses eso. económicos No, de los dominantes. Incluso, dice Durkheim, son anteriores a las prácticas económicas la religión. Entonces, ¿cómo van a ser una herramienta al servicio de los intereses económicos de los dominantes? Si es previo a lo económico. Esa es una... claro, algo así es preguntar, porque digo, eh, no me salía, pero digamos, usted lo aclara muy bien, profe. Es previo, digamos, es previo Es, a es- todo. es previo a casi cualquier tipo de práctica humana, ¿cierto? A la de gobierno, incluso a la económica. Esa es una crítica que se le hace a Marx, sí. Es correcta la observación. Bueno, Bien, profe. eh, decíamos que Weber, que también critica a Marx, no comparte la mirada de Marx en casi nada, va a plantear, ¿no?, el papel de que las religiones son conservadoras, más conservadoras, menos conservadoras, y que aquellas que admiten el cambio, como las protestantes, han dado origen e impulsaron el capitalismo, ¿cierto? Decíamos que uno de los textos esenciales de Weber se llama El espíritu del capitalismo. El espíritu como si fuese algo religioso que movió y transformó al capitalismo. Y en ese libro de Marx, en esa producción, ahí él va repasando, ¿cierto?, cómo
en China, en India, en distintos lugares del mundo, las religiones eran muy conservadoras, no admitían cambios y las relaciones laborales eran muy vinculadas a los núcleos familiares, lo cual las tornaba aún más desinteresadas, más cooperativas y no competitivas, como requiere muchas veces el capitalismo. Y otro elemento que encuentra Weber, ¿cierto?, es que las religiones son, por ejemplo, ascéticas, ¿no? Esto significa, incluso las protestantes, todas las religiones tienen este carácter eh, ascético. ¿Qué significa el ascetismo? Significa ciertas restricciones al mundo del placer y el jolgorio, digamos, bueno, sexo, droga y rock and roll, ¿cierto? Eh, Incluso las protestantes que ven bien que las personas se enriquezcan, señalan claramente que el sentido de enriquecerse no es para subirse a un yate y disfrutar del mar Mediterráneo, sino que es para generar trabajo, sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Que aún los ricos tienen que ser humildes y vivir la vida espiritual eh, con lo mínimo y imprescindible y necesario, ¿cierto? Bueno, Durkheim también se ocupa bastante, ¿cierto? Tanto Weber como tanto Weber como Durkheim se ocupan del tema religioso y le dan gran relevancia. Marx es muy crítico y no, salvo de hacer esta crítica, no le da, no se dedica a estudiar, por ejemplo, las prácticas religiosas, simplemente hace esta crítica de que es un instrumento de los dominantes y no mucho más. Estos otros dos autores, en cambio, sí. Durkheim tiene un libro muy bien escrito, muy llevadero, que se consigue fácilmente, ¿cierto? Así como se consigue El espíritu del capitalismo, se consigue este otro libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. Y ahí explica, bueno, muchas de las cosas que hemos estado señalando en distintos momentos, ¿no? Explica esta distinción de lo sagrado y lo profano, explica el papel del tótem, creo que esto lo vimos, si no me acuerdo si lo vimos o no. O sea, ¿tiene alguna clase el papel del sacrificio humano? Bueno, lo digo brevemente, ¿cierto? Durkheim veía en los tótem, que acá tenemos una imagen de un tótem que parece no sé, un águila, un loro, no sé. Él veía en los tótem una representación simbólica de una deidad, ¿eh? La gente tenía rituales en torno al tótem. El tótem era un elemento de integración, de identificación de esa comunidad. Le daba nombre a la comunidad. Dicen acá si este es un águila, en la comunidad se llamaba águila, ¿no? Todos estos elementos simbólicos y sagrados en torno a esta representación, este, Durkheim dice, el tótem es una deidad, pero al mismo tiempo representa los antepasados, representa la identidad de esa comunidad antiguamente. Respetar a nuestros antepasados tiene como consecuencia, por ejemplo, volver a repetir los mandatos, las tradiciones que nuestros antepasados tenían como costumbre y ahora las tenemos que conservar. Ese elemento conservador, esa continuidad del pasado con el presente, ese nexo, que obviamente si somos conservadores lo proyectamos al futuro, ese nexo es un nexo social para
Durkheim. Durkheim va a poner muy cerca la relación entre lo social y lo religioso, porque la idea de él, ¿cierto?, es que la religión es social por excelencia, es una construcción social que ayuda a preservar los aportes que la sociedad ha hecho a una comunidad. Las reglas, las costumbres, costumbres no solamente de este, cómo establecer un matrimonio, sino costumbres que tienen que ver de cómo construir una casa, costumbres que nos dicen cómo cultivar la tierra, todo eso que nos viene del pasado, costumbres que nos permiten hablar porque tenemos un lenguaje. Respetar las costumbres es respetar nuestros antepasados, ¿no? Respetar el pasado, darle continuidad al pasado. Y para ello tenemos que tornar el pasado en sagrado, para no modificar el pasado y actualizarlo en nuestra generación, debemos darle un carácter sagrado, ¿eh? Como que nuestro pasado y religión son lo mismo en última instancia, dirá Durkheim, ¿cierto? Esta fusión que genera entre la propia comunidad con los religiosos. Por eso termina diciendo, ¿cierto?, que el tótem es una deidad, pero la deidad son los antepasados. O sea, sacraliza el pasado para conservar los aportes sociales. Esta es la idea esencial de Durkheim sobre las religiones, ¿no? De ahí también, de la importancia de conservar el pasado, viene, ¿cierto?, que ello va a demandar muchas veces sacrificios. Hacer esta costumbre no es placentera, sino que implica un sacrificio, ¿eh? Los mandamientos, por ejemplo, las religiones tienen mandamientos. No desear la mujer del prójimo, ¿eh? Bueno, es un sacrificio, o no desear el hombre del prójimo, actualizando el mandato, también podríamos decir. Es un sacrificio. La vida social, para preservarla, nos demanda sacrificio. Ir a la guerra es un sacrificio inmenso, quizás el mayor de todos. Y entonces Durkheim es el que explica por qué en ciertas comunidades se observan decapitaciones, ¿cierto? Que le cortaban la cabeza a miembros de la propia comunidad para mostrar el sacrificio y la ejemplariedad como una práctica necesaria que contribuye a mantener unida esa comunidad. Bueno, les decía que íbamos a hacer un poquito rápido con este tema y otros que vienen, a los efectos de poder avanzar un poco con el programa porque nos quedan 4 clases. Pero antes de pasar a la otra unidad, quería preguntar si hay más dudas o comentarios sobre este tema. Yo, profe, quería que si puede aclarar bien la perspectiva de Durkheim. ¿Qué es lo que no te entendiste? ¿Lo del tótem, lo del sacrificio? O sea, ¿qué era la religión para él? O sea, era como una construcción social que decía. Exactamente. O sea, no sería para una cuestión eh, de que vino un Dios un día y a una comunidad le reveló los misterios y le dio mandamientos y le dio una doctrina, sino que sería una construcción misma de la sociedad. Mm, Sería algo que contribuye a mantener unida una sociedad. Y eso que mantiene unida una sociedad justamente tiene que ver con lo que las generaciones anteriores han practicado y que les ha sido
útil para preservarse unido y conservar todos los bienes sociales, todos esos, ya sean cuestiones prácticas o morales, pero que le han servido a una sociedad, preservarla con el advenimiento de las nuevas generaciones. Nunca debemos perder de vista que cuando nacemos, ¿cierto? Nacemos, como siempre se dice, eh, con la mente blanco, ¿no? No tenemos nada, no tenemos lenguaje, no tenemos valores, no tenemos costumbres, no tenemos nada. Entonces, si no hacemos algo, volvemos a ser animalitos salvajes. Bueno, eso no sucede porque vienen estos procesos que hemos dicho, ¿no? De socialización, de educación. Entonces el pasado se actualiza. Ahora, para preservar ese pasado, ¿qué mejor, dirá Durkheim, que ponerle un condimento sagrado al pasado, ¿no? Esa es la idea de Durkheim. El pasado tiene que ser sagrado. Si es sagrado el pasado, nuestro presente va a ser mejor. Vamos a vivir un presente integrado, en paz, con valores sociales que se han creado antes. Esa es un poco la idea de él. No sé si ahora se entendió un poquito más o no, Ángel. Sí, sí, ahí se entienden bien. Y lo de Weber intenta hacer como una contraposición a lo que oponía, a lo que decía Marx. En realidad, digamos ahí, mira otra cosa, ¿cierto? Que claramente toda la mirada de Weber es distinta a la de Marx. Marx se focaliza en la economía, en el materialismo, ¿no? Como elemento explicativo del orden social, de las desigualdades, ¿no? Dos clases que tienen que ver con ser propietario de los medios de producción o no ser propietario de los medios de producción. O sea, el foco de Marx en la explicación del orden social surge de lo económico. Por eso decíamos también eh, que una crítica que se le hace a Marx es que las religiones son anteriores a la economía, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, en eso se focaliza Marx. En cambio, Weber va a decir, ojo, que lo cultural, lo simbólico, las dimensiones subjetivas del ser humano son tanto o más importantes que la dimensión material y económica. Las religiones cumplen, por supuesto, un papel fundamental en mantener un orden social, pero también, por ejemplo, en el caso de los protestantes, han cumplido un rol fundamental para transformar la sociedad. ¿Mm? Son fundamentos del cambio y de la conservación. Dan sentido a la existencia. O sea, Marx no diría que dan sentido a la existencia a las religiones. Marx dice, no, es una construcción, un aparato que les viene bien a los dominantes. No coincide para nada en esto de que vienen a llenar un vacío existencial, que dan sentido a nuestra vida, a nuestro destino. No hay coincidencia ahí, ¿cierto? Son miradas muy diferentes. No sé si me apuntaba por ahí la pregunta, Ángel. Sí, sí, ahora comprendí bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien puede, por ejemplo, vincular religión y psicología? ¿Cree que puede tener algún nexo? Por la parte subjetiva del hombre, o sea que pueden estar vinculadas porque es algo muy propio e interno de cada sujeto, ¿no? La religión o no la religión que adopte, digamos, si es que adopta alguna, pero está para mí relacionada con lo subjetivo, ¿o no? Claro, hay una relación ahí de subjetividad muy fuerte, ¿no? Eh, indudablemente que por ahí puede chocar miradas
religiosas con psicológicas, y por ahí no. Por ahí yo conozco psicólogos que son muy creyentes y otros que no lo son. O sea, no hay un nexo necesario entre religión y psicología y tampoco habría incompatibilidad entre ser religioso con ser psicólogo, ¿cierto? Pero indudablemente las dos miradas apuntan a la dimensión subjetiva, ¿no? Eh, la psicología, Profe, sí, se podrían vincular en cómo ambas buscan un sentido y alivio al sufrimiento. Por ejemplo, la fe a través de la religión, de la creencia y de aquello como que trasciende, o sea, nos tratamos de aliviar, dejar la ansiedad en algo superior. Y la psicología mediante el estudio de la mente, o sea, como algo más concreto, claro, más pero observable, si se podría decir. sí. Ahora, supongamos una cosa, ¿cierto? Supongamos que yo fuera religioso, que no lo soy, y fuera psicólogo, que no lo soy. Y viene alguien que se siente deprimido porque dice no le encuentro sentido a lo que hago. No le puedo decir yo, ¿por qué no practicas una religión que te va a ayudar a encontrar sentido? Porque si esa persona no es creyente, no le va a ayudar esa orientación a volverse religiosa para encontrar sentido. Te puede ayudar en tanto y en cuanto seas creyente, ¿cierto? O sea, lo mismo muchas veces en el área de una persona que está en situación o ya muy vieja o muy enferma, que ve que su vida está pronto a terminar. Si esa persona es creyente, indudablemente que le va a servir mucho atravesar esos últimos momentos, ¿no? Pero si no es creyente, en- no podemos ir a decir, bueno, recemos que eso te va a ayudar a aliviar el dolor. No, si no es creyente, no funciona, digamos, ¿cierto? Ahí el tema de ustedes lo tendrán que manejar con ese tacto. Primero, ustedes sabrán si ustedes son o no son creyentes. Los habrá creyentes, los habrá que no lo son. Lo que Eso, pasa es que no hay que mezclar las cosas, claro, porque una cosa es lo epistemológico, digamos, uno estudia psicología, por más que tenga es como el profesor en ese sentido, cuando va a dar clases, no puede meter la religión, en este caso, bueno, estamos estudiando desde una perspectiva sociológica, pero un psicólogo no puede tocar o sea, no sé, no soy psicóloga, ¿no? claro, Pero creo que las cosas no se pueden mezclar, o sea, porque eso tiene que ver con lo propio. O sea, yo soy un profesional y es algo subjetivo mío, no lo puedo trasladar al paciente. exacto, sí, coincido plenamente con eso, totalmente. No obstante, yo observo, ¿cierto?, que psicólogos que son religiosos atienden, por ejemplo, a personas religiosas, en donde ahí se genera, no digo una fusión, pero sí cierto acercamiento entre mm, ideas religiosas con más instrumentales, que sería la psicología, ¿no? La psicología, y cualquiera sea la corriente que uno adopte como corriente psicológica, no plantean nada de lo religioso, ¿cierto? Son más prácticos, instrumentales, encuentran las razones en la existencia misma, ¿cierto? En lo que uno ha sido, lo que uno es, la familia que le toca vivir, las circunstancias por las que atraviesa, ahí se encuentran las explicaciones de lo que nos pasa. Ahora, como les digo, si el paciente es religioso y el psicólogo es religioso, puede darse ahí algún tipo de complementación. Ahora, aclaro, ¿cierto? Si el psicólogo la psicóloga, el psicólogo es religioso, sea prudente en no mezclar con alguien que no lo es. Si le cae un paciente que no es religioso, bueno, si empiezan con el tema de mezclar lo religioso con el tratamiento, lo más probable es que pierdan al paciente, ¿no?
no viene un cura, viene un psicólogo a decir, ¿cierto? O sea, hay que, hay que tener ese tacto. Carlos, Yes. pe- Carlos, pensaba, yo digo como para sumar ahí un poco a la charla que a veces pasa en los centros de salud o en los hospitales, por ejemplo, Ajá. que va una persona no sé, a pedir o a buscar anticonceptivo o cualquier cosa y se encuentra con trabajadores o profesionales de la salud con por ejemplo, un crucifijo, ¿no? Ujú. Que es muy común, una simbología que a veces responde de alguna manera a una cuestión religiosa o va, no sé, a atenderse con una ginecóloga o un ginecólogo, ¿no? Una persona. Yo digo, y a veces yo digo, esa separación, yo digo, suele ser como muy, no siempre suele estar muy clara, ¿no? Muy demarcada. Yo digo, hay como límites o cuestiones ahí como muy complejas. Eso sucede mucho en los Claro. hospitales o en los centros de salud y demás, donde se le pide por ahí a los profesionales o a las profesionales que no tengan o no aludan, porque eso de alguna manera condiciona a las personas que vienen a atenderse, ¿no? Porque, obvio. Pero pensaba que en lo que salió recién, en lo que decías vos, que esa separación puede graficarse muy bien si uno piensa en un psicólogo y en un cura, ¿no? O un pastor. Claro. Yo digo que evidentemente lo que va a indagar o lo que va a pensar como el padecimiento o la forma de tratar o de abordar o de curar van a ser totalmente distintos, ¿no? Uno va a poner el énfasis en la palabra, tal vez el otro en otro lugar, pero bueno, para poder graficarlo se puede ver bien ahí en esas dos figuras, ¿no? Bueno, Sí, eso nomás para aportar, Carlos. sí. Sí. Yo, Perdón, en relación a eso que marcaba Hugo en caso del crucifijo en un centro de salud, también remite a al carácter laico del Estado o a la neutralidad religiosa que supuestamente tendría que tener el Estado en, en un determinado momento, ¿no? O a partir de cierto momento histórico. Es un tema, sí, que es complejo porque tiene que ver con procesos, digamos, de separación de algunos ámbitos que antes no estaban separados, ¿no? Lo mismo la constitución de una ciencia como la psicología remite a una autorreferencia que no tiene que ser religiosa, sino que tiene que fundarse, digamos, en sus propios procedimientos, ¿no? Como que es el carácter mismo constitutivo de una ciencia, ¿no? Entra en juego esa cuestión, ¿no? Era eso nomás que quería comentar. sí, yo iba a apuntar más o menos lo mismo, ¿cierto? De decir, esta idea de separar la esfera de lo estatal, porque lo Estado, cuando definimos qué Estado, es la institución que se ocupa de todos, ¿no? De lo público, decíamos, del conjunto. Y en ese ocuparse de todos, tiene que ser respetuosa, tanto del creyente como del no creyente. Entonces, si estamos en un hospital público, bueno, hay que ser plural porque el público es plural. Los hay católicos, los hay protestantes, los hay evangélicos, entonces los hay ateos. Entonces no puede el Estado asumir una religión y bajar una religión para todos. Un docente pasa lo mismo, ¿cierto? Si está en una institución pública, ahora si está en una escuela privada religiosa, ya es otra cosa. Pero si es una escuela pública, los docentes tienen que, digamos, abstenerse de transmitir su religión, sea la que sea. No puede mezclar su papel de autoridad con una cuestión religiosa. Y allí lo que decía Hugo, ¿cierto? En un centro de salud son públicos. Entonces,
Bueno, si alguien va a buscar preservativo y se encuentra con un asistente que por su religión le parece mal el preservativo, no lo entregan porque dice esto es pecaminoso hacer el amor con preservativos. Entonces, acá no se dan preservativos. Ahí esa persona está poniendo su concepción por encima de su función, porque es un funcionario público que trabaja en una institución pública, ¿no? O sea, esta idea de que el Estado es laico es algo que no siempre fue así, esto también hay que decirlo, ¿no? Aparece la separación entre iglesia y Estado como algo bien fuerte que va marcando los inicios y se consolida con la modernidad. Separar iglesia de Estado, bueno, durante toda la época medieval no se daba esto, ¿cierto? Y allí se explica incluso en esa fusión Estado-Iglesia, esa unión Estado-Iglesia, que la Edad Media duró tanto tiempo eh, como una época bastante conservadora, ¿eh? Cuando se empieza a separar el Estado de la Iglesia, empieza a darse y a incentivarse los cambios. Por lo que decíamos desde un principio, ¿no? Las religiones es el ámbito de lo sagrado. Imagínense en ustedes, ¿cierto? Un rey que es al mismo tiempo el papa. Entonces, cada vez que manda algo a hacer, bueno, es como si fuese Dios el que está mandando a hacer algo. No, no se puede contradecir la palabra del rey porque es una palabra sagrada. Eso hoy, digamos, se llama incluso fundamentalismo, cuando no se separa muchas veces lo terrenal de lo sagrado, ¿no? El mundo cotidiano de el mundo supraterrenal, digamos, ¿cierto? Cuando se fusionan estas dos dimensiones, fundamentalismo. Hay religiones que son más fundamentalistas y otras menos fundamentalistas. El Islam, por ejemplo, tiene corrientes más fundamentalistas que otras, ¿no? Lo mismo pasa en los judíos, lo mismo pasa en los católicos, pero más conocidos son los ejemplos del Islam. Yo recuerdo cuando, ustedes yo creo que ni habían nacido, cuando surgió el atentado a las Torres Gemelas, que ese atentado se vinculó a un grupo de fundamentalistas, terroristas fundamentalistas. eh, Se pensaba que el líder de esa agrupación estaba, digamos, ¿cómo es que se dice? Amparado por no me acuerdo ahora, me puse a dar el ejemplo sin tenerlo muy claro. Estaba, ¿quiénes eran los que se creía que Bin Laden estaba en manos se refugió con, bueno, Creo que era Al Qaeda, Carlos, ¿puede Al ser? Qaeda, sí, pero no, estaba refugiado en un país ahí al principio. Estaba supuestamente en Afganistán, Ah, digamos, pero no, finalmente sí. estaba en Pakistán. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos pide la extradición, ¿cierto? ¿Y qué hace el gobierno pakistaní? No estoy seguro que que estaba en Pakistán, me parece que era otro país. Pero en ese país eran muy fundamentalistas y los gobernantes, antes de dar la respuesta por sí o por no, lo extraditamos sí o no, se reúnen a leer el Corán, a ver qué podían, este, qué respuesta encontraban en el Corán frente al pedido de extradición. Bueno, a mí me pareció sorprendente eso porque cuando se escribió el Corán no existían las prácticas de extradición. Entonces, ¿qué, qué, qué asesoramiento van a encontrar ahí? Sino que, bueno, ve algo que pudiera servir como fundamento religioso para tomar una decisión de esa índole, ¿no? Bueno, esto se llama fundamentalismo. Cuando toda la vida
tiene esta impronta religiosa. No se separa, como dice Durkheim, lo sagrado de lo profano, una esfera de lo profano, como puede ser la extradición, ¿cierto? Una medida judicial de someter a la justicia de una persona a otro país. A mi modo de ver, claramente del ámbito de lo profano y no de lo sagrado. Pero esto puede pasar, ¿cierto? Cuando la gente, todo lo que hace tiene un carácter religioso. Así, bueno, tomar mate. ¿Cómo tomas mate? Bueno, sí, la temperatura del agua es la sagrada, a otra temperatura es profano. No, es profano por naturaleza, ¿cierto? No se va a ocupar ninguna religión, se va a ocupar de decir, tiene que hervir el agua a tantos grados, usar tal recipiente. Parece un poco exagerado, mezclar toda la vida terrenal con una cuestión sagrada. Pero hay personas que sí lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, actualmente conviene separar esferas. Sobre todo, y volviendo al tema psicológico, ¿cierto? Si ustedes van a trabajar en una institución pública, sepan que el Estado es laico. Entonces, ahí mucho respeto a todos, al creyente, al no creyente, al creyente de una religión A, B o C. Todos tienen derecho en tantos ciudadanos de un Estado. Bueno, vamos a pasar a otro tema, a otra unidad. Eh, la unidad que vamos a ver ahora es la unidad 5, que tiene varios temas que vamos a ver aquí, ¿cierto? Hacemos hincapié también en temas sociales importantes, como el tema de la estratificación social, el tema de la cultura, el tema de las culturas tradicionales, las culturas modernas, cultura rural, cultura urbana, y este tema de la estratificación, que es un tema importante para el análisis sociológico, también forma parte de esta unidad. Eh, Cuando decimos estratificación, para orientar rápidamente a qué se refiere, es lo que hoy, en esta época, se denominan clases sociales, es decir, divisiones jerárquicas de sectores sociales, ¿no? Esto es un primer acercamiento, pero sería un error creer que son sinónimos, ya que el concepto de clase es un tipo de estratificación social. Estratificación es el concepto mayor, es el concepto más general de distintas formas de diferenciaciones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad en distintos lugares, etcétera. Hoy predomina las diferencias que se conocen bajo el nombre de clase. En otro momento eh, existían, por ejemplo, las diferencias entre amos y esclavos, que no es lo mismo que clase alta y clase baja, por ejemplo, nada que ver, ¿cierto? O diferencias como el estamento, que se dio en la época medieval, o las castas, distintas formas de diferenciarse. Eh, Vamos a ver vamos a hacer también una presentación resumida de estratificación. Ustedes tienen incluso un PowerPoint más extenso. Yo he separado las filminas de ese PowerPoint que considero más relevantes para tratar de terminar con este tema hoy, ¿no? Entonces, el concepto de estratificación nos orienta a mirar distintas formas de agrupamiento humano que han existido con sus características particulares cada una de ellas. No siempre las diferencias entre sectores han sido
bajo los mismos parámetros, bajo los mismos criterios, bajo las mismas dimensiones. Como decíamos, una cosa fue la esclavitud, otra cosa las castas, otra cosa los estamentos y ahora las clases sociales. Bueno, ¿qué fueron los esclavos? Los esclavos era el tratar a los seres humanos como si fuesen una cosa que se posee y hacer con esa cosa, ese objeto, lo que el, el amo se le ocurriera, sin restricciones, ¿no? Como propiedad, estos esclavos son propiedad de este señor. Y ese señor puede hacer con los esclavos lo que se le ocurra, ¿eh? Desde venderlos a explotarlos, o sea, a abusar sexualmente de ellos, sin restricción de ninguna naturaleza. El esclavo no tiene derechos. Ahí, bueno, por suerte, este sistema de, de diferenciación social ha desaparecido, aunque no hace mucho tiempo, ¿eh? Si uno mira la historia de la humanidad, podríamos decir que es bastante reciente la desaparición de la esclavitud. Incluso en Argentina, que es un país nuevo, ¿cierto? La esclavitud se abolió este, con la Revolución de Mayo, ¿no? O sea que en nuestro país la abolición de la esclavitud tiene apenas unos años, 200 y unos poquitos años más. Hasta no hace mucho, teníamos el sistema de esclavos también acá. Bueno, muchos de los esclavos que vivieron, incluso en toda América, eran a- africanos, descendientes de africanos, que se los traía, se los explotaba, primero como trabajadores, como guerreros, les hacían hacer a los esclavos todo el trabajo que o era sacrificado o era peligroso, tenían que hacerlo ellos. También, por supuesto, hubo otro tipo de esclavos, esclavos aborígenes. Los españoles, cuando conquistan América, tuvieron también prácticas de esclavitud con los aborígenes. Hay esclavos, se esclaviza también, por ejemplo, a un pueblo que se lo ha derrotado militarmente. De hecho, por ejemplo, Hegel tiene un texto, El amo y el esclavo, y plantea como una hipótesis, ¿cierto?, que la esclavitud surge cuando alguien derrota militarmente a otro grupo y en vez de quitarle la vida, le dice la vida o la esclavitud. Entonces, elegís la esclavitud, pasas a ser esclavo. Bueno, por suerte la esclavitud ha desaparecido y la desaparición tiene que ver con razones morales que la gente se fue dando cuenta que era una barbaridad, digamos, un atropello a la humanidad. Reconocer que un aborigen, un negro son tan humanos como un blanco, por ejemplo, fue algo que la gente se fue dando cuenta, ¿cierto? Entonces, eh, por un lado, hubo tomar conciencia de que había que respetar entre todos, respetarnos todos. Eso generó una presión moral en los países bueno, que abusaban y usaban la esclavitud. Y también se señala como que estas prácticas de esclavitud no eran muy económicas. Por ejemplo, ¿cierto? Si uno tenía un campo o una fábrica, una empresa alguna, y en vez de trabajadores tenía esclavos, bueno, tenía que darle a los esclavos la casa, el alimento, la salud. En cambio, si uno tiene un trabajador, la responsabilidad del patrón
serán las 8 horas que está en la fábrica trabajando. Con lo cual, eh, muchos hicieron el cálculo que resultaba menos problemático y hasta más económico tener trabajadores asalariados que tener esclavos. Eso fue también una razón que ayudó a abolir la esclavitud. Es decir, la esclavitud no era muy redituable económicamente. Estas son un poco las razones que se dan de por qué desaparece este sistema de estratificación. Otro sistema más conocido en la Edad Media es el sistema este, de estamentos, muy presente en el feudalismo europeo, los señores feudales ocupando la nobleza, ocupando la cúspide de estas divisiones, ¿no? También existían, ¿cierto? Eh, comerciantes, terratenientes y campesinos. El que trabajaba en el campo no era esclavo, pero sí eran como campesinos libres, que se los contrataba para, no sé, levantar una cosecha y después a buscar trabajo donde consigas. Más de abajo, campesinos. Después estaban los comerciantes que vivían cerca de la ciudad. Después, digamos, los nobles, y dentro de la nobleza había un sector ahí eclesiástico y militar que era un estamento importante. Ahora, una cuestión que me olvidé de señalar cuando hablé de esclavitud. La persona que nacía o era esclavizada o nacía en una familia de esclavos, no podía, no tenía la libertad de decir yo no quiero ser esclavo y me voy de esta ciudad y me voy a otra donde voy a ser libre. No, ¿no? El esclavo no tenía libertad. Entonces estaba condenado a morir en esa misma condición de esclavo. Nací esclavo, morí esclavo. A esto se le llama, ¿cierto? Sociológicamente, que no tenía la posibilidad de movilizarse, movimiento social, cambiar de estamento, cambiar de clase, cambiar de lugar en esas diferenciaciones sociales. En la Edad Media podía darse, no era muy frecuente, pero podía darse que alguien, justamente, por ejemplo, un comerciante o un militar o un sacerdote, se le otorgara un título de nobleza. Supongamos un militar que tuvo un acto heroico en una batalla, entonces se le daba el título de noble, con lo cual pasaba de un estamento a otro. Era un salto simbólico, ¿no? Un salto por un acto heroico. Eh, o excepcionalmente se podía, por ejemplo, aceptar que un hijo de la nobleza se casara, por ejemplo, con una hija de un comerciante, o al revés, ¿no? Eso, los lazos matrimoniales también podían operar como movilidad de estamento. No obstante, eh, los estamentos están bien diferenciados, tienen costumbres distintas cada uno, tienen incluso leyes diferenciadas según el estamento. La igualdad ante la ley va a venir después, ¿no? En la Edad Media no se era igual ante la ley, sino que había un régimen normativo para cada estamento, culturas distintas para cada estamento, forma de vestirse, tipo de tarea que se realizaba, con lo cual las diferencias eran fuertes, entre estos grupos. La casta es otra forma de diferenciación que existió en épocas pasadas
Actualmente la India tiene sistemas de casta. ¿Y qué implica la casta, digamos? Algo un tanto parecido a los estamentos, es decir, segmentos de segmentación fuerte, digamos, en el sentido de que la movilidad social es prácticamente inexistente. Pero acá el agravante de la casta es que hay un componente religioso muy presente en ese destino que le toca vivir a cada uno, dado que se cree, desde el punto de vista religioso, que el cambio de casta, supongamos alguien está en una casta inferior, a pasar a una casta intermedia, se va a dar solo con la reencarnación. Las religiones hindúes creen en la reencarnación y ahí, en las nuevas vidas, es que se prevé el cambio de casta. Está prohibido, por ejemplo, el casamiento entre personas de castas distintas, ¿sí? Todavía hoy se ven películas en donde se muestra como es bastante está lleno de películas en donde muestran cierta drama o tragedia porque uno se enamora de otros que son de castas distintas, entonces la familia se opone. ¿Mm? Se oponen incluso las de castas inferiores porque es una transgresión religiosa. Así que no está permitida en las castas la movilidad social. Entonces tenemos la esclavitud, no se permite la movilidad. No existe, existe, es impensado. En las castas está prohibida. En los estamentos es difícil que se dé, ¿eh? Podían darse ciertas excepcionalidades, pero bastante difícil su existencia. Nos queda entonces lo que hoy conocemos, que son las clases sociales, como una forma también de estamentos particulares. Las clases denominan clases ahí, justamente en el tránsito, en el cambio de la época medieval a la modernidad, con el surgimiento del Estado moderno y los cambios en el sistema político, económico y cultural, aparece la construcción de las clases. ¿Qué son las clases sociales? Bueno, estas diferencias en donde ahora sí hay ciertos parámetros de homogeneidad eh, entre las distintas clases, por ejemplo, la igualdad ante la ley, ¿cierto? Ya no hay leyes diferenciadas según la pertenencia a un estamento, sino la ley es una para todos. Claramente ustedes, algunos estarán pensando, bueno, será una igualdad formal, ¿no? Porque en la práctica no es lo mismo afrontar la ley con dinero o sin dinero, lo cual coincido, ¿verdad? La ley puede ser igual, pero es distinto, ¿cierto? Eh, o puede ser, por ejemplo, el acceso a lo público como un derecho que tenemos todos, perdón, como un derecho que tenemos todos, ¿eh? La universidad es pública, con lo cual cualquiera tiene el derecho de acceder a la universidad. Esto claramente que no era así anteriormente, ¿no? La universidad es una institución milenaria y durante cientos de años estaba destinada, solamente podían ingresar a la universidad las élites. En Argentina, incluso, una de las razones por la cual se gestó la reforma universitaria de 1918, fíjese en el año, ¿cierto? Apenas 105 años más, una de las razones era porque el acceso a la universidad estaba reservada a los hijos de españoles. Había que tener un apellido español para ser admitido a la universidad. Bueno, esto va a cambiar y se torna público, es decir, bueno,
sin restricciones y cualquiera puede acceder. Lógicamente, con los requisitos de tener secundario aprobado, ¿verdad? Pero no se pregunta la clase social, la religión, el barrio donde uno nació, de qué colegio viene. O sea, no hay elementos de separar y decir, usted es de clase baja, no puede entrar. Usted de clase media, no puede entrar. Sí. Ahora, indudablemente que hacer una carrera universitaria por lo menos significa disponer de tiempo y no tener que trabajar 12 horas por día y después hacer una carrera universitaria. Eso no es que esté prohibido, pero es muy difícil, ¿cierto? Difícil que poder cumplirlo en las mismas condiciones. Primero tiene que encontrar un trabajo en donde obviamente no sean 12 horas, sino menos horario. Después un trabajo que tenga ciertos permisos para estudiar. Entonces allí sí se puede, aunque puede ser que las personas cuando trabajan tarden un poquito más en terminar. Pero la condición económica de cada uno genera diferencias ante condiciones institucionales de un Estado moderno que no hace diferencias, ¿verdad? O por lo menos no debería hacer diferencias. La mujer, hablando de la universidad, la mujer no podía ir a la universidad hace también 110 años atrás. No podía ser estudiante universitaria. Las primeras mujeres se las dejó participar de oyentes, por ejemplo. Había mujeres que habían hecho toda la carrera, pero no le daban el título, porque no se permitía eso. Esas fueron las mujeres pioneras en Argentina y en Europa que fueron después presionando para ser reconocidas como estudiantes y tener un título. Hubo una época incluso que se les daba el título, pero no se las habilitaba a trabajar. O sea, después tuvieron que dar también esa lucha, ¿no? De tener un título, pero con validez laboral. Bueno, todo esto indudablemente tiene que ver con esto que estamos diciendo de ser iguales ante la ley o no. ¿M? En la idea de clase social, la posibilidad de una mayor homogeneización está presente. Un elemento que ayuda a ello es la igualdad formal. Otro elemento, por ejemplo, tiene que ver con prácticas culturales. Eh, es claro, ¿cierto? Que si uno, por ejemplo, estoy pensando en, en la moda, en la ropa que se usa. Aquellos que tienen un ojo agudo, con mirar a una persona, se dan cuenta del costo que tiene la ropa. ¿M? No obstante, eh, podemos ver que hay una gama relativamente amplia de ropa que podemos usar que no nos distingue mucho, ¿eh? Que se puede ser de clase media alta a media baja, que por ahí usamos la misma ropa o las mismas zapatillas. Con lo cual, a simple vista, una persona, por su manera de vestirse, no nos segmenta inmediatamente. El tener escuelas públicas con una instrucción como es la nuestra, obligatoria, también eso genera homogeneidad. Encontrarte con gente que tiene un nivel educativo significativo o básico, también genera posibilidad de cierta homogeneidad. Ahora, desde el punto de vista económico,
quizás las diferencias que existen en la modernidad son mayores a las que existían en la época medieval. Hay gente muy poderosa económicamente y gente muy pobre. Y de modo excepcional, pero se puede dar el caso, ¿cierto?, de gente económicamente poderosa, pero culturalmente no tan poderosa, ¿cierto? Más bien pobre. Ese tipo de situaciones no son tan difíciles de encontrar. Por lo general hay una correspondencia entre el poder económico y el poder o el capital cultural que se posee, por lo general, pero no es obligatorio, no siempre se da y estas cosas suelen suceder. Bueno, entonces, en una clase social, la movilidad, por lo menos no está prohibida. La movilidad social puede ser factible, y una de las razones que genera movilidad es justamente la educación. Alguien que nace en un sector eh, socialmente humilde puede acceder a los niveles educativos y pasar a ser o estar en una condición social un poco mejor. En Argentina, por ejemplo, hoy si hacemos un censo de profesionales, gente con título universitario, la mayoría de los profesionales se los conoce como primera generación. ¿Qué significa ser primera generación? Bueno, que en la familia no tenés padres con títulos universitarios. Sos el primero o la primera de esa familia que logró un título. Eso revela, ¿cierto?, el potencial de movilidad social que ha tenido, por lo menos hasta hace poco, la Universidad Pública Argentina. Una posibilidad de movilidad, una posibilidad de homogenización, por lo menos cultural, y con mucha factibilidad de conseguir trabajo. También eso se puede demostrar estadísticamente. Cuando uno registra quiénes son las personas desempleadas, hay muy pocos, supongamos que el número de desempleo sea el 20%. Dentro de ese 20%, muy pocos son los desempleados con título universitario, ¿no? O sea, casi que podemos señalar que es una garantía tener el título para tener trabajo. Con lo cual, el título universitario, gracias a estos procesos educativos públicos, también promueven la movilidad social, ¿no? Cuando se habla de defender la universidad pública, uno de los sentidos de defender la universidad pública es justamente que genera, promueve, facilita la movilidad, es decir, condiciones de igualdad, condiciones de acceso al conocimiento como un derecho que se posee por el solo hecho de ser ciudadano de esa nación, y no por pertenecer a una clase pudiente, sino que es un derecho de todos, ya que el Estado moderno garantiza la igualdad ante la ley. La ley significa derechos y obligaciones, tanto derechos como obligaciones. Entonces, si hemos nacido en un país, en un Estado moderno, que no segmenta la ley, sino que hay una ley para todos, bueno, todos tenemos derecho a una educación no solamente primaria o media, sino también universitaria. Bueno, acá en el tema de las clases también nuevamente aparecen las distintas miradas según los autores, así como la religión tenía miradas distintas según un autor u otro. Bueno, acá aparece lo mismo. Y nuevamente es Marx el que plantea, ¿cierto?, una posición eh,
provocadora, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Una posición fuerte, ya que Marx ha planteado, ¿no?, que siempre ha existido dominantes y dominados, como decíamos recién cuando hablábamos de religión. Dominantes y dominados ha existido siempre, dice Marx, que a lo largo de la historia, no era tonto Marx y sabía que a lo largo de la historia las formas iban cambiando, ¿cierto? O sea, esclavos, estamentos, castas, pero sea la forma que sea, decía Marx, había dominantes y dominados. ¿Mm? Y esa dominación se fundamentaba y se gestaba en virtud de la propiedad. Se posee o no se posee bienes, sobre todo los bienes de producción. Se es propietario o se es trabajador. Se tiene o no se tiene. Y eso va a marcar una fuerte incidencia en clase. Este tema ya lo hemos visto cuando vimos a Marx, ¿verdad? Simplemente al retomar el concepto de clase, subrayamos cuál era la posición de Marx. Bueno, obviamente que Marx no era ciego y veía que había clases medias, otro tipo de clases más allá de la burguesa y la proletaria, el trabajador y el burgués propietario de los medios de producción. No obstante, no le daba gran relevancia a estas clases y en esa época además eran minoritarias. ¿No? Era como, por ejemplo, en nuestro país las clases medias son las más numerosas. Dividir Argentina en burgueses y proletarios, bueno, puede que se haga, pero también puede uno observar dónde metes la clase media, ¿cierto? Bueno, Weber no es que niegue el papel de la economía en la formación de clase, pero va a marcar que hay otros factores que también contribuyen a la formación de clases. Sobre todo señala, ¿cierto?, el papel del estatus, que tiene que ver con el prestigio, con las distinciones, con las prácticas culturales, como un elemento de identificación y de pertenencia a un sector social. Grupos que, bueno, viven en un lugar determinado, digamos, un country cuya derecho a pertenecer a ese country pasa por una evaluación previa, por ejemplo. No por el solo hecho de poder comprar una casa a un country, ya se tiene el derecho, ¿no? Country, los exclusivos, no cualquiera puede ser miembro de ese country. Y eso tiene que ver muchas veces con ver quién es esa persona. No vaya a ser que sea un nuevo rico que vaya a saber de dónde ha sacado la riqueza, ¿cierto? No vaya a ser que sea un narcotraficante que venga a querer vivir acá con nosotros, por ejemplo. Tiene que ser de familias, de tradiciones, conocidos, reconocidos en esa élite. Las élites son siempre pocas personas, pocas familias, con lo cual conocerse entre ellos no es muy distinto. Bueno, pero este elemento de estatus, de distinción, también se da en otras clases sociales, ¿no? Verse semejante culturalmente uno con otros contribuye a formar grupos. Ya cuando vimos en el práctico en el primer cuatrimestre, a Elías, ahí veíamos, ¿cierto?, el poder de las identificaciones emocionales como elementos que conforman grupos. Ser semejante a uno o ser distintos de nosotros. Allí entonces eso claramente, en el caso incluso como digo, ¿no?, en ese trabajo práctico, económicamente era un mismo barrio, eran todos económicamente semejantes. Sin embargo, se genera un proceso de diferenciación muy fuerte en donde no era la economía lo que separaba, sino que eran elementos culturales, era el sentido de pertenecer
previamente a ese barrio o no. Esa pertenencia con anterioridad generaba una distinción con los nuevos miembros. Nuevos miembros, entonces, y se les cargaba de prejuicios como gente que no seguía reglas, como que eran anómicos, eran incivilizados, ¿no? Violentos, sin reglas, por lo tanto, algo parecido a ser animal. Bueno, esos son elementos de distinción muy fuertes, en donde lo emocional y lo cultural pasan a tener un papel muy significativo. Bueno, esto es lo que viene a marcar Weber en la conformación de las clases. También da relevancia, ¿cierto?, al tema de la identificación con los partidos políticos, ¿no?, como un elemento que nos sitúa en una clase social. Acá uno podría decir un poco ingenuo Weber de creer que, que se da cierta simetría entre clase social y partido. Eh, Quizás hace 100, 150 años atrás, esa simetría era más común. Hoy, en cambio, para nada es común observar que hay una correspondencia entre clase social y partido. Cuando uno mira de dónde saca, por ejemplo, el actual gobierno, de dónde obtiene el apoyo de votos. No se puede decir el apoyo de votos lo obtuvo de las clases altas, ya que gobierna esencialmente para las clases altas. No, imposible ganar de hecho una elección solo con el voto de las clases altas, porque las clases altas no llegan a ser ni el 10% de la población. Entonces, no hay una simetría ahí. Si ganó con el 50 y pico por ciento de los votos, indudablemente tuvo el apoyo de otras clases sociales, incluso de personas muy pobres, muy marginales, fueron de donde más surgió el apoyo al gobierno, ¿no? Con lo cual, parece extraño, ¿cierto?, que atravesando todas las clases sociales se obtenga un apoyo electoral. Bueno, esto Weber claramente no lo vio porque en esa época no se daba, ¿cierto? Hoy existen las redes, existe la propaganda y es más fácil por ahí convencer a gente de votar a tal o cual partido, independientemente de la condición social de pertenencia y la proyecto político que tiene un partido determinado, ¿no? Entonces, como esto se ha desdibujado, ese planteo de Weber parece un poco, a mi modo de ver por lo menos, equivocado. Bueno, entonces hoy, como les dije, avanzamos un poquito rápido para poder, nos queda 4 clases más, tratar de ver otros temas, ¿no?, en estas clases. Así que hoy terminamos con la unidad 4 y empezamos este tema de la unidad 5 de estratificación social. ¿Alguna duda sobre este último tema? Si no, Profe, quería preguntarle que desde el principio del segundo cuatrimestre, solamente hemos visto la unidad 4 y 5. Bueno, hasta ahora. terminamos la 3 también. Ah, Terminamos la 3, vimos la 4 y hoy empezamos con la 5. Nos queda la 5 y la 6. ok.